Vamos a informar, como todos los martes, sobre el pulso de la salud, en especial lo que tiene que ver con pandemia y las vacunas. Vamos a iniciar con el doctor Hugo López-Gatell, luego Marcelo Ebrard, por lo de el abasto, el envío de vacunas, y el general Luis Crescencio Sandoval para la logística y la distribución de las vacunas. Estos tres servidores públicos van a informar. Entonces, comenzamos. Con su permiso, presidente, con mucho gusto. Canciller, general, almirante, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como cada martes vamos a comentar sobre el progreso del plan de vacunación y desde luego el estado también que guarda la epidemia en México. Vamos a utilizar el informe técnico que presentamos por las tardes en la conferencia de prensa diaria de carácter técnico, y en este caso está actualizada la información de vacunación hasta el corte de las 21 horas de ayer por la tarde, de modo que difiere de lo que presentamos a las 7 de la noche, porque contiene ya dosis adicionales de vacunas que se pusieron entre las 4 y las 9 de la noche. Vamos a poner la primera, por favor. En esta curva, que ya es bastante conocida, lo que se muestra es cómo cambia la epidemia a lo largo del tiempo con la medida de los casos estimados. Aquí identificamos las personas que han sido confirmadas con enfermedad COVID-19, más aquellas que tienen los síntomas, pero está en proceso su confirmación por laboratorio. Sin embargo, lo agregamos porque conocemos el porcentaje de positividad de las personas enfermas. Vemos claramente cómo tuvimos un evento máximo a mitad del año pasado, en julio, hasta final de julio. Después descendió en agosto y septiembre y a partir de octubre empezó a aumentar. Tuvimos un momento máximo en enero, en la primera semana de enero, cuando llegamos a tener lo que hasta ahora ha sido la máxima expresión de la epidemia. Y afortunadamente a partir de ahí y por ya 6 semanas consecutivas ha descendido la epidemia. Llevamos 6 semanas a la baja y hoy tenemos, y esto se ve claramente en la gráfica, una intensidad epidémica menor a la que tuvimos cuando se logró la máxima reducción anterior el 30 de septiembre y continuamos a la baja. Desde luego, cada vez que hablamos de esta reducción sostenida de 6 semanas, hacemos la advertencia de que mientras exista la epidemia en cualquier otra parte del mundo, existe la posibilidad de que resurja en el país. Esto es lo que ha pasado en varios países en este momento, particularmente en la región de Europa y también en América Latina. No existe ninguna garantía de que en un país se va a extinguir la epidemia mientras siga la epidemia en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué lo decimos? Porque es muy importante que todo el pueblo, todo el público, toda la población conozca que no podemos reducir las medidas de precaución, las medidas de prevención, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el abstenerse de tener encuentros con otras personas, sobre todo si son encuentros masivos, porque existe el riesgo de esta reemergencia. Esto es lo que en algunos países lo identificamos como una potencial tercera ola. Otros países están incluso ya en la cuarta ola epidémica. Le llamamos olas, como ya todo el mundo conoce o la mayoría identifica, precisamente por esta forma de oleaje o de montañas que tienen las curvas epidémicas. La siguiente, por favor. La hospitalización, la ocupación hospitalaria también es un indicador muy importante sobre el impacto que está teniendo la epidemia en los países. Y vemos también que es muy alentador el hecho de que de manera muy consistente estas 6 semanas de reducción de nuevos casos también son 6 semanas de reducción de hospitalizaciones. Hemos tenido la más grande reconversión hospitalaria de América Latina, esto está bien documentado,
que en su momento fue uno de los dos pilares del manejo de la epidemia para lograr garantizar que ninguna persona que demandara atención médica por enfermedad respiratoria aguda grave pudiera quedar fuera. En todo momento hubo cupo. Desde luego en enero, como lo informamos, cada día tuvimos una situación preocupante cuando se llegó a una ocupación hospitalaria superior al 90% en algunas zonas del país, en particular en el Valle de México. Pero logramos aumentar todavía más la capacidad hospitalaria, la hemos aumentado casi 6 veces, considerando particularmente las camas con ventilador, pero también las camas de ocupación general. Y vemos esta reducción que es muy consistente con el resto de los indicadores, casos estimados, la propia mortalidad que va en reducción también en proporciones semejantes, o el porcentaje de positividad. Y llegamos ya también a una ocupación hospitalaria que es menor al punto de máxima reducción que tuvimos al final de septiembre. En este momento, menos de la quinta parte de las camas designadas para el COVID están ocupadas por pacientes con COVID. Queda claro que no están ociosas las camas, se están utilizando para otros padecimientos, pero con el plan de continuidad de operaciones que publicamos en agosto del año pasado, se tiene la capacidad de reutilizarlas para pacientes con COVID. La siguiente. Si las identificamos como camas generales y camas con ventilador, las generales están en 18% de ocupación, menos de una quinta parte están usadas para personas con COVID. Y la siguiente, vemos las camas con ventilador. Y recordamos que cuando hablamos de camas con ventiladores, solamente para pronta identificación, pero no se refiere solamente al mueble físico donde se alojan las personas enfermas. El reto fue complejo y en su momento lo solventamos con éxito, reclutando, entrenando y estableciendo esquemas de supervisión piramidales para tener casi 50,000 trabajadoras y trabajadores de la salud que ampliaran esta capacidad. Recordando que México tiene un déficit de más de 240,000 personas trabajadoras de la salud y que en su momento no fueron formadas, entrenadas y mucho menos reclutadas, contratadas. Pero en este momento 50,000 fue prácticamente lo que se logró y desde luego esto nos brinda capacidades que serán permanentes para el Sistema Nacional de Salud. Y tenemos muy pocas entidades federativas ya con ocupaciones superiores al 30%. Vemos la vacunación, pasemos a este aspecto tan importante. A partir de la llegada de las vacunas, que en México fue el 23 de diciembre del año pasado, cuando fuimos el primer país de América Latina en empezar la vacunación y uno de los primeros 10 países del mundo en iniciar la vacunación, a partir de la llegada de las vacunas cambia sustancialmente la capacidad de manejo de la epidemia en todos los países que hemos tenido esta posibilidad. ¿Por qué razón? Porque las vacunas son un mecanismo de protección específica, a diferencia de las medidas generales de prevención en salud pública. Las vacunas protegen de manera específica. Comentábamos el viernes pasado la importancia de ir vacunando a las personas que tienen el mayor riesgo, las personas adultas mayores, porque de acuerdo con las estimaciones, las modelaciones epidemiológico-matemáticas de nuestro grupo técnico asesor, si vacunamos a las personas adultas mayores en la primera prioridad, como ha ocurrido también en otros países, cuando lleguemos a vacunar al 20% de la población, vamos a reducir 80% la mortalidad. Esto es porque las personas adultas mayores tienen la mayor susceptibilidad, la mayor peligro de tener complicaciones y defunciones por COVID. Por eso se estableció así el programa. Y también por eso señalábamos el viernes pasado por la tarde que cuando ya hemos llegado a vacunar en ese momento a 7,5 millones prácticamente de personas, podemos considerar que estas son vidas salvadas, vidas salvadas. Y por eso hacíamos esta comparación con la muy desafortunada, siempre lamentable y siempre triste situación de que COVID es una enfermedad fatal y ha hecho que pierdan la vida 2 centenas de millares de personas en México. Pero al tener
estas, en su momento el viernes, 6,5 millones de personas vacunadas, tenemos 32 veces más vidas protegidas, vidas que fueron rescatadas, desde luego siempre lamentando cada una de las que fueron perdidas. Pero en adelante, conforme va avanzando el plan de vacunación, son vidas que vamos salvando, vamos protegiendo. Ayer tuvimos 240,429 aplicaciones de vacuna. Estas son, como veremos enseguida, mayormente en las personas adultas mayores. La siguiente. 7,150,091 aplicaciones acumuladas desde el 23 de diciembre, y estas son las que mencionábamos, estas son vidas salvadas en la medida en que estamos utilizando vacunas altamente eficaces, por supuesto seguras, y permiten ya desde la primera dosis cerca del 80-85% de la potencia de protección, de la eficacia que se puede llegar. En su momento, la segunda dosis tiene como propósito principal el extender la duración de la inmunidad. Desde luego aumenta un poco más entre la primera y la segunda dosis, pero cerca de 80-85% del efecto se logra ya desde la primera dosis. Recordar que no se logra de manera inmediata y que las personas vacunadas, y lo decimos particularmente en estas semanas de asueto para muchas personas, la persona vacunada no está protegida de manera inmediata. Vemos con preocupación algunas personas que salen del puesto de vacunación y ya se olvidan, se quitan el cubrebocas, se empiezan a abrazar. No lo hagan, por favor. Hay que esperar en promedio 3 semanas, algunas situaciones hasta 4 semanas, un mes completo, para que la vacuna haga su efecto completo. Entonces, la protección existe desde la primera dosis, pero hay que esperar el mes para que surta su mejor efecto. La siguiente. Aquí se ve la distribución, como lo presentamos todos los días, y podemos ver el personal de salud que fue vacunado en su momento, también fue con quienes iniciamos, porque son las personas del personal de salud que está en mayor contacto con pacientes COVID, quienes tienen un riesgo elevado de enfermar. Esto le llamamos la primera línea de respuesta y lo extendimos en su momento a la segunda línea de respuesta para considerar también a todo aquel personal que está, por ejemplo, en las ambulancias, en los centros de urgencias médicas, en los consultorios y, aunque no está en los hospitales COVID, está expuesto al riesgo de COVID. El personal educativo es exclusivamente en Campeche por el momento, y también recordar a la población que el objetivo de vacunar al personal educativo es el uso de la vacuna para normalizar la vida pública. La educación, desde luego, es uno de los derechos fundamentales que tenemos que recuperar, que durante la pandemia ha sido temporalmente suspendida la modalidad tradicional de la educación, aunque por supuesto ha continuado en México y en otros países del mundo con las modalidades que la tecnología permite, pero que no son las ideales si consideráramos la oportunidad de el contacto directo de los educandos, las educandas con los mentores. Y al final vemos 5,409,633 personas adultas mayores ya recibieron la primera dosis. De ellas, 211,760, que es 4%, recibieron ya la segunda dosis. La siguiente. Este elemento es importante, afortunadamente se ha mantenido muy estable desde el inicio de la vacunación, son los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, ESAVIS. Esta calificación es una calificación técnica establecida por la Organización Panamericana de la Salud hace muchos años para identificar aquellas reacciones que tiene el organismo humano cuando es expuesto a vacunas. Y el porcentaje, que es 0.2% por cada 2,000 vacunas se presenta un evento, afortunadamente en más del 99% son eventos leves. Dolor en el sitio de inyección, mareo, náusea, que duran poco tiempo, a veces se presenta fiebre el primero o segundo día después de la vacunación y 99% son este tipo de eventos. Los pocos eventos que han sido de consideración, que son 121 eventos, afortunadamente no han dejado secuelas, no han dejado daño permanente ni han causado ninguna alteración fatal. La siguiente, por favor.
vemos la distribución de vacunas, lo que se ha recibido en México desde el 23 de diciembre de 2020. En total son 12.334.445 dosis de vacunas. De estas 5 clases de vacunas que estamos utilizando en México, Pfizer-BioNTech, 4.548.375. Fue la primera vacuna que utilizamos y es una vacuna que nos ha hecho, además, desarrollar nuestra capacidad en salud pública. El reto de la ultracongelación nos permitió organizarnos para tener una expansión acelerada, pero muy efectiva, de la capacidad de refrigeración, en este caso de ultracongelación, una vacuna que se conserva a 70 grados centígrados bajo cero. Después tenemos AstraZeneca. Originalmente habíamos recibido 800,000 vacunas que ya fueron aplicadas hace varias semanas a partir de un contrato que se hizo con el Instituto Serológico de la India, una empresa farmacéutica productora de vacunas que abastece a más de 94 países y al sistema de Naciones Unidas. Y recientemente tuvimos el abastecimiento, el domingo por la noche, a las 10 de la noche, tuvimos el abastecimiento de 1.5 millones de dosis de vacunas que fueron producto de la respuesta muy positiva del gobierno de Estados Unidos a la petición que hizo el presidente López Obrador y las gestiones del canciller Ebrard, quien explicará este proceso. De Sinovac teníamos 4 millones de dosis, también la mitad ya ha sido aplicada, la otra mitad recientemente llegó, han llegado embarques de 1 millón y en este momento ya se distribuyó lo más reciente para que sea aplicado esta misma semana. Todas estas vacunas que aparecen ahí enlistadas ya han sido distribuidas a los estados, los 3 millones de dosis más recientes para aplicación esta misma semana. 400,000 de Sputnik y estamos muy próximos a recibir posiblemente mañana 500,000 dosis nuevas, que son la primera dosis de igual número de esquemas para 500,000 personas. Y lo último es CanSino, es la vacuna que más recientemente se incorporó al esquema. Recordar que esta vacuna se produce a granel en China, llega a México y se envasa y se termina aquí para su uso. Me parece que esta es la última. Entonces, en resumen, lo que queremos recordar es la modalidad de control de la epidemia. En este momento está principalmente fundada en la vacunación. La vacunación es un elemento de protección específica. No por ello hay que quitar las medidas de protección convencionales en la salud pública que son importantes hasta que se logre una reducción permanente o sostenida o constante de la epidemia. Y aunque llevamos 6 semanas de reducción de la epidemia, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos en esa capacidad. Las 32 entidades federativas están en reducción durante estas 6 semanas y estaremos muy atentos de que pudiera haber signos de algún rebrote para reaccionar ante ello. Y para prevenirlo es que se cambió la táctica, la estrategia de vacunación es la misma que fue planeada durante varios meses durante 2020, pero la táctica, la modalidad específica de aplicación por un periodo corto de tiempo es la que ha cambiado para concentrar la protección en las 6 entidades federativas del centro del país, lo que se conoce como la megalópolis, que son donde existe el mayor riesgo por la densidad poblacional y el tamaño poblacional. En su momento, cuando culminemos la vacunación de personas adultas mayores, lo que ocurrirá durante el mes de abril, entonces ya reactivaremos otros elementos que están previstos en el plan para expandirlo. No olvidar, el programa de vacunación es universal, es gratuito y va a haber vacunas para todas y todos. Espere su turno, por favor. Muchas gracias, presidente.